voy a empezar haciendo una precisión de algo que ahorita se me pasó y se me trastocó y no era así. Y es que en 1932, el primer ministro, sí se lo dije bien, es Mossadegh. Mossadegh es un hombre socialista que va a insistir en la nacionalización del petróleo. Es en ese momento que se tendría que haber hecho la renovación del contrato con los británicos y no se hace. Y es por eso que la CIA dicen que saca a la calle a un grupo importante de manifestantes como para protestar porque no se está firmando este convenio. Antes de seguir en este punto, que es el que va a tener que ver con la caída del primer Shah, Reza, Reza Khan, les voy a pasar a contar cómo era el sistema de gobierno en Irán bajo el régimen Pahlavi. Esto es importante para entender todo lo que viene con la revolución también y para entender qué tanto cambia el sistema de gobierno en Irán después. Irán venía de una tradición de corte autoritario, absolutamente unas formas de poder totalmente direccionadas desde arriba que significaban una centralización de la toma de decisiones. No hay nada más ingenuo que usted creer que usted tiene ese sistema de poder y lo va a cambiar de un día para otro, porque el poder y el gobierno no se ejerce solo en las instancias más elevadas, sino que hay una gran cantidad de personas que dicen esto es así y es así. ¿Sí? Es decir, porque usted me diga que es asá, no va a ser asá. Es como yo creo que tiene que ser. Y Reza Khan, pues venía del ejército, que no es una institución que se rija por la horizontalidad, sino siempre por la verticalidad. A propósito de eso, en el grupo académico les puse em, una serie que es danesa, que es Borgen. Si no la han visto, para que la vean, porque ahí uno se hace la idea de cómo funciona el poder en estos países nórdicos. Bien, bien, sí, sí, sí. Eh, en el grupo académico de ustedes. Bien, bueno, seguimos acá. No, esa es la chica de Oslo, pero vamos para acá. También es muy buena. Eh, bien, bueno, vamos entonces por acá. Resulta que además del Shah, que es el pináculo del poder, está un primer ministro. Este primer ministro es nombrado por el Shah, pero el primer ministro no necesariamente es la persona a la que más le gusta al Shah. Y ahí uno dice, pero hay una contradicción. No, la cúpula del poder no es solo la persona que encabeza. Hay unas personas alrededor que ayudan a que esa cabeza se sostenga. Y ahí había un hombre que era Mossadegh. Mossadegh es un hombre muy inteligente, es un hombre muy avesado en política, con gran respaldo popular y con gran respaldo en el Parlamento. Y es la excepción a la regla en el sentido de que va a ser un primer ministro no favorable al Shah, ni deseado por el Shah. Eso es vital tenerlo claro, ¿sí? Em, y este hombre va a estar como primer ministro digamos, en un espacio de tiempo que le va a generar muchos problemas al Shah. Primero va a estar por allá en los años 30 y después en el 51 al 53, que va a ser el enfrentonazo, ya no con Reza Khan, sino con Mohammad Reza Pahlavi. ¿Qué podía hacer el primer ministro? Pues era el que encabezaba el gabinete, era la persona que ejecutaba las leyes que el Majlis aceptaba. El Majlis es el nombre del parlamento iraní.
es el que presentaba el presupuesto de gobierno para que el Magis lo aprobara, administraba los asuntos internos del país, todo lo que tenía que ver con infraestructura, educación y demás, nombraba a los ministros que el Shah proponía, o sea, el Shah ternaba o el Shah simplemente indicaba y el primer ministro ejecutaba esos nombramientos. Y además de esto, era quien coordinaba la implementación de las políticas públicas. No, era elegido para el Shah y aprobado por el Parlamento. Pero como vamos a ver más adelante, este hombre fue el, digamos, el cuco. Ustedes saben que el cuco es ese pájaro que pone sus huevos en los nidos de otros pájaros, que no, y no solo para eso, sino que los cucos revientan primero que los otros y se comen a los otros. Claro, claro. El cuco hace eso. Entonces, por eso, digamos que es el caso. mm, el cucú. No sé si sea el mismo pájaro, eso tendría que ver. Pero lo que sí es cierto, no, es una estrategia de la naturaleza y lo que es más interesante es que eso es lo que pasa cuando usted de pronto tiene a alguien dentro de su grupo y resulta que sale le boicotea todo el trabajo, le sale por otro lado. Mossadegh hizo eso. No, Mossadegh ni siquiera se le volteó al Shah. Mossadegh fue una figura que se había vuelto tan significativa en los entornos públicos iraníes y se había vuelto también, digamos, tenía sus afinidades con los rusos y el parlamento, o sea, el Shah como que eso le pasa cuando un político dice, casi que tengo que nombrar este ministro, que no es el que más me gusta, pero hay una presión política tan grande que lo tengo que designar. Y cuando lo designa, pues el Parlamento lo aprueba y aun si el Shah no lo quisiera, tiene tanto respaldo político que ir en contra de él supondría quebrar el régimen. Tanto así que cuando esta historia termine en esta parte, vamos a ver a un Shah, a un Reza Pahlavi yéndose al exilio y a un Mossadegh quedándose en el poder. O sea, es que esos son los juegos que a veces se dan. Bien, eh, ¿cuál era hasta dónde podía llegar el primer ministro? Realmente, originalmente, las condiciones en que se creó el cargo era para que el primer ministro, me perdonan el chiste, pero para el primer ministro estuviera así, encorsetado por el Shah, porque el Shah controlaba realmente la política exterior, el ejército, la SAVAK, que era la policía secreta iraní, que era un grupo de asesinos súper leales al Shah, listos para reprimir cualquier movimiento. Y además de esto, todas las decisiones estratégicas. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer ministro estaba básicamente bajo el control del Shah. Entonces pasa que el poder es una cosa muy complicada, porque no se sitúa solo en el centro. Realmente el centro de la telaraña es el punto de convergencia y quizás sea el punto más resistente, pero el centro depende de los alrededores. Y Mossadegh, se los he dicho, tenía mucho poder en las calles, tenía mucha acogida entre círculos políticos importantes. Y vamos a encontrar que originalmente el Shah compró un tigre tomándolo por un gatito, después resultó que era un tigre. O sea, entre estos dos hombres van a enfrentarse porque va a llegar un momento en el que lo vamos a ver más adelante, en el que el Shah lo va a deponer.
Le va a decir, hasta aquí llegamos, señor, porque usted me está metiendo en un problema gravísimo. Además, me está metiendo en un problema gravísimo porque si esto tan significativo de cómo funcionaba el poder, lo sabemos nosotros, pues tengan muy de claro que la CIA, todo lo que es el M-16 y todo lo que va a hacer la KGB y todos esos grupos de inteligencia de esos países tenían súper claro lo que estaba pasando en Irán. Bien, el ejercicio de nombramiento ya se los he explicado. Lo que sí es importante es que por razones de formalismo institucional, el Magis tenía que votar afirmativamente, o sea, tenía que ratificar la voluntad del Shah. Y en general, pues el Magis hacía lo que el Shah decía, entre otras cosas porque miren, yo hablo y muchas veces lo digo y lo digo porque uno lo puede decir que habla de lo que ha sido la forma de intervención occidental, pero nunca el poder de Occidente se compara al poder en Oriente. O sea, en el poder en Oriente la gente sudaba petróleo. O sea, porque si tú no te alineabas como te tenías que alinear, te llamabas. O sea, te quitaban del parlamento, te borraban de la vida social, te quitaban todo y no había dónde mirar, ¿sí? Entonces, el Parlamento hacía fundamentalmente todo lo que el Shah quería. Este Magis se había institucionalizado en 1906 con la constitución que le habían creado los Cajara. Y pues tenía unas ciertas facultades, pues la mejor facultad que tenía era decir, sí, señor, ¿no? Aprobar todo lo que le determinaran que tenía que hacer. Y lo que sí podía hacer era interpelar a un ministro o cualquier cosa así por el estilo, pero era muy difícil que se hiciera. ¿Qué quiero que nos quede claro? Que los márgenes de acción política en Irán han estado restringidos durante muchísimos siglos. Hoy en día se maniobra un poquito más, pero igualmente el poder sigue estando ejercido con muchos controles por quienes tienen el poder supremo. Y como les digo, podían formar comisiones, acompañar procesos, estaban completamente limitados por todo, por la ley, por el poder del Shah, mejor dicho. A veces van a poder hacer algo que es lo que va a ocurrir con Reza Pahlavi y es unirse en un momento determinado con el primer ministro para hacerle palanca al Shah. El Shah decía quién podía ser candidato. El Shah señalaba cómo debían ser las elecciones de todas las personas que participaban de los rangos de poder. No hay nada de autonomía. O sea, y el Shah, especialmente Reza Shah, tuvo la capacidad de infiltrar todos los espacios de poder. Porque es que tratándose del poder, no hay un solo espacio que no sea importante. ¿Ah? Bien. No, no, pero este es el papá. Ese es el papá. El otro lo echaron por bruto. Se la ganó a pulso. Sí. Y lo vamos a ver. O sea, del Palacio de Goldestán. Sí, ahora no se permitía que aquellos que habían hablado públicamente en contra del poder del Shah pudieran aspirar a cargos públicos o participar siquiera de las elecciones. El caso de Mohammad Mossadegh va a ser una cosa, como les digo, como el nido del cuco. O sea, ¿por qué? Porque Mossadegh fue que no pudieron, pero durante mucho tiempo él estuvo vetado, ¿sí? Hubo muchos periodos en que estuvo vetado. La oposición se llamaba, o sea, no se permitió nada de oposición. Nada, es nada. La libertad de expresión no existe, ¿sí? Y todo esto, uno de los grandes errores del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, fue en un momento determinado permitir que
se restringiera, o sea, se eliminaran las leyes de censura. Un régimen tan autoritario, la censura es fundamental para sostener el régimen. Y cualquiera que fuera o ejerciera resistencia parlamentaria, pues habían dos cosas, ¿no? Si se podía desaparecer por las buenas, pues se desaparecía por las malas. Y si no, pues para eso estaba la SABAC. ¿No? La SABAC, la policía secreta. Una de las razones por las cuales las mismas familias no se movilizaban era porque no había ningún problema en desaparecer toda una rama familiar. Entonces, probablemente lo que hacían era callaban a tu hermano o lo desaparecían y te daban el puesto y te tocaba, porque tenía sobre la espalda todo el porvenir de la familia. O sea, estos no, casi que habían inventado a Maquiavelo. Bien, usaban, ¿sí? A, usaban a los gobernadores, a los administradores, pero sobre todo a la policía para controlar a los parlamentarios. A estos no les daban mermelada, bueno, a veces les daban mermelada, pero fácilmente les mostraban un panorama muy desalentador. Y los opositores eran encarcelados o eran exiliados. Por esa razón es que vamos a ver que el mismísimo Ayatollah Khomeini va a pasar como 18 años en el exilio, ¿sí? Bien, el Shah además tenía el poder de disolver el parlamento cada vez que se le pasara, no tanto en ganas, sino como cada vez que lo necesitara, cuando empezaban a haber circunstancias de muchos antagonismos, y había, no crean que no, porque es que estamos en una triangulación muy complicada. Y es que tenemos, a un lado está Irán y a otro lado está el Reino Unido, al otro lado están los rusos. Y esta es una época de fuerte contenido ideológico. O sea, es una época en la que la gente lee y tiene ideas y viaja y mira. Y además les mandan los regalitos, les mandan el regalito los británicos, les mandan el regalito los rusos que también saben dar regalos, ¿no? Sus pieles, su caviar, sus cositas también tienen los rusos y muy, muy buenas. Bien, fuera de eso, pues el Chá vetaba las leyes financieras cada vez que quería, ¿no? Se parece mucho a la Francia prerevolucionaria, se parece mucho a la Rusia prerevolucionaria. O sea, la convicción de el Shah y sus asesores era que ellos no tenían por qué pagar impuestos, no tenían por qué, ¿no? Responder. Y todas las leyes estuvieron fundamentalmente orientadas a servir los intereses del Shah. Y entre esas leyes, unas de las leyes más interesantes que nosotros vamos a llegar a ver que se dan con Mohammad Reza Shah o Reza Pahlavi, que son las de la Revolución Blanca, que son las que van a disparar, entre otras cosas, la Revolución de 1979, que son las leyes que vamos a ver que son la liberalización del uso del velo, las mujeres ya no tienen que usar el velo, las mujeres van a estudiar en igualdad de condiciones con los hombres. Hay una apertura hacia unas formas de occidentalización. Eso va a reventar a Irán. Bien, ahora, en los primeros años del tiempo de los Pahlavi, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el Magis está muy, muy, muy limitado porque este hombre pues es sumamente controlador. Los mandatos son muy cortos de los primeros ministros y de los parlamentarios. Y hay unas reglas constitucionales muy estrictas para el funcionamiento de la votación. Mejor dicho, a usted le decían si era candidato al voto o no era candidato al voto, es decir, podía votar o no podía votar. Y en teoría, pues habían unas grandes facultades para el legislativo y para el ejecutivo, para el judicial, pero en la realidad no. Y había, digamos, unos grupos de mujeres y grupos excluidos a los que se les permitieron ciertas ventanas de oportunidad. Es decir, él no hizo una transformación de una, sino que les abrió el camino.
En cuanto a las cortes, pues obviamente, por Dios, las cortes bajo control del Shah. Esto es dramático. Esto fue muy dramático, porque en los periodos previos, aún de ochas anteriores, la parte judicial estuvo muy en control del Islam. Fue el Islam el que generalmente ejerció la función judicial. ¿Por qué? Porque en el Islam la parte jurídica, la parte judicial es fundamental. O sea, la religión islámica es una religión de tribunal, esa parte es decisiva. Entre otras razones, porque acuérdense que Mahoma, cuando empezó su vida pública, fue en Medina y él iba a ejercer como juez o árbitro de un conflicto. Entonces, esa es una parte que fue muy importante. Ahora, todo lo que venían a ser los elementos para reforzar ese ejercicio de poder, pues ni qué decir, también en poder de el Shah. Vamos a empezar, vamos a hablar de un poquito de Mossadegh y luego nos vamos a devolver al primer Shah. ¿Por qué quiero hablar un poquito de Mossadegh? Pues para que lo tengamos en la cabeza, porque es protagonista de la caída del primer Shah y de alguna manera, sin proponérselo también, de la del segundo. O sea, bien, este hombre estuvo como una de las figuras más emblemáticas del movimiento constitucionalista iraní que se desarrolló entre 1905 y 1911. Su función o su deseo prioritario era una limitación del poder del Shah y establecer un parlamento, un majis, que fuera verdaderamente autónomo. O sea, crear básicamente los parámetros de una monarquía constitucional, ¿sí? Y esa fue, digamos, como que la lucha más importante en sus inicios dentro de su carrera. Era un hombre competente a más no poder y carismático, a pesar de su seriedad, a pesar de su, digamos, estoicismo, de su forma muy distante. Era un hombre muy querido, porque además era un hombre que vivía de una manera muy sencilla, sin grandes lujos ni ostentaciones. Fue ministro de Finanzas, ministro de Asuntos Exteriores. Eso le permitió conocer, sufrir, padecer tremendamente las presiones del exterior frente a Irán. O sea, él no se las estaba imaginando. Él estaba siendo testigo de honor de lo que estaba pasando. Y logró ser escogido varias veces como miembro del Majis. Ahora, ustedes saben que aunque el Shah fuera un hombre, y estoy hablando de Reza Khan, fuera un hombre muy controlador, fuera un hombre muy interventor, era un hombre muy inteligente, bruto no era. Y muchas veces alguien que está en el poder dice, me sirve este personaje que es un contradictor, me está diciendo permanentemente las cosas en la cara, o sea, es frentero, y eso me da un principio de realidad, porque lo peor que puedo hacer yo como persona en el poder es rodearme de un séquito de acólitos que me adulan todo el tiempo y negarme a reconocer lo que no estoy haciendo bien. El problema era que este señor tenía arrastre, o sea, no era una voz en el desierto, era alguien que lograba acogida. Eh, Fue un hombre que tuvo un prestigio público inmenso, porque sí es cierto que el Shah tenía totalmente controlados los medios de comunicación, pero este funciona muy bien. Y de boca en boca, la gente visibilizaba a Mossadegh como el único que era capaz, ¿sí? Que era capaz de enfrentar este poder omnímodo de los Shahs.
Lo voy a dejar aquí, me voy a devolver. ¿Por qué? Porque esto es para el segundo chat y yo necesito ir con el primer chat. Todavía no lo he tumbado, entonces me voy a tumbar el primer chat. Como les digo, me disculpo, me disculpo por no haberlo acomodado en la presentación, pero estoy peleando con PowerPoint y PowerPoint va ganando. Bueno, pero a veces yo le gano. Bien, entonces teníamos con que en 1932 finalmente se había cancelado el compromiso de explotación del petróleo iraní por parte de los británicos. Era un compromiso verdaderamente oprobioso porque las condiciones en que se había hecho el otorgamiento habían sido, primero, muy desinformadas y muy, sí, muy dolosas para el caso de Irán. Entonces, digamos que esa intervención de Mossadegh va a ser positiva para Irán porque a partir de ahí se va a renegociar el acuerdo y obviamente pues no va a ser un acuerdo ni paritario ni mucho menos, pero sí un acuerdo mucho más equilibrado. Bien, mientras está en el problema del petróleo, Reza Pahlavi empieza a darle cada vez más vía a su problema de modernización de Irán. Él está emulando a Ataturk. Y Ataturk, ¿qué ha dicho? Lo mismo que van a decir otros grandes líderes del Oriente. Si nosotros queremos sobrevivir, tenemos que asimilarnos a los planes y los proyectos del desarrollo occidental porque funcionan, porque son buenos para nuestros pueblos. Entonces empieza, crea ferrocarriles, establece la primera universidad en Irán, no religiosa. Porque si ustedes, claro, aquí estuvieran ustedes y vieran iraníes, me habrían abierto los ojos, le digo, no, no religiosa, es decir, no alterna, no sujeta a una madraza, no liderada por clérigos, y sino una universidad al estilo europeo, donde se estudian los temas que en Europa se están estudiando y van a empezar el proceso de emancipación de las mujeres. En este proceso, Francia va a ser muy importante porque los modelos culturales que se van a tomar van a ser mucho más franceses que ingleses. Francia es en ese momento, pues, el plus. Entonces, y si usted va a Irán, encuentra que hay mucha gente que habla francés y mucha gente que se va a ir a Francia. Y bueno, em, las mujeres, obviamente, son las mujeres de las élites. ¿Por qué? Porque a las élites el Shah las puede controlar. Las mujeres del pueblo básicamente están muy excluidas. Algunas de las clases medias sí, porque se empieza el Shah va a usar este poder que tiene también para presionar en ese sentido. Y claro, las mujeres empiezan a salir a estudiar cubiertas, con sus pañoletas, con sus vestidos tradicionales, pero a estudiar afuera. Y en algunos casos en espacios mixtos. Y de una vez los clérigos del Islam se paran porque dicen está en contra de la Sharia, porque la Sharia, la ley del Islam, propone la segregación de géneros. No pueden estar juntos. Se considera, porque es que hay algo que quiero y necesito decir. Nosotros vamos a ver después lo de las mujeres, igualmente vamos a ver todo el salafismo, o sea, vamos a ver los grupos que hay y que son más sunitas que chiitas, pero que están. En el Islam fundamentalista, si un hombre que no es de la familia le da la mano a una mujer, eso es adulterio y se castiga con lapidación de los dos. Originalmente se reduce a la lapidación de la mujer. Si un hombre y una mujer que no son de la familia se abrazan, es adulterio. Entonces, poner a las mujeres a compartir espacios cotidianos con los hombres era abrir el paso a la inmoralidad. ¿Sí? Sí, porque uno dice, ay, adúltera, no, pues se acostó. Hoy en día, pues tiene que ver más con cosas más serias, pero no necesariamente. Bueno, ahora,
Hay otra cosa que va a ser brutal, es que Reza Khan integra las etnias que viven en Irán. Y resulta que tan grave como atentar contra la identidad religiosa es atentar contra la identidad étnica. Nosotros somos un país mestizo y nosotros validamos nuestro mestizaje y lo aplaudimos y lo aclamamos, pero la etnicidad es muy seria cuando se trata, por ejemplo, de poblaciones kurdas o de otras poblaciones. Miren, para que ustedes se hagan una idea. Paréntesis. En este tiempo, los chinos están acabando con los Kushan. Los chinos son de la etnia Han, la mayoría. Nosotros vemos a los chinos y vemos un chino, dos chinos, tres chinos. Ellos no se ven así. Y los Han ganan más, a los Han les dan mejores oportunidades, los Han conviven en mejores lugares. Los Han son los dominantes y acaban con las otras etnias. El parámetro étnico es muy serio. Y él, para crear esa noción, va a cambiar también el nombre del país. Va a cambiar de Persia a Irán, ¿sí? Y va a decir que ya a partir de ahora es un nuevo territorio, se llama Irán. Entre otras cosas, se vuelve una necesidad porque Persia en la mente de la gente incorpora unos territorios que ya no hacen parte de la nación que se está creando. Él es el encargado de empezar a construir la nación, ¿sí? Y esta nación, él empieza a hablar de Irán en 1934 y ya en 1935 se vuelve una realidad. Irán quiere decir noble, quiere decir el que viene de los arios, la tierra de los arios. Son los arios de verdad. Los arios de verdad son los iraníes y los indios. Los indoeuropeos fueron los arios que emigraron al norte y seguramente en parte del proceso de aclimatación y asimilación y todo se blanquearon. Bien, eh, noble, noble, quiere decir noble, el que viene de la tierra de los persas. ¿Y por qué es tan importante el cambio del nombre? Porque a partir del cambio de nombre se empieza a construir una identidad nacional. Una identidad nacional que es muy importante y que se va a acentuar en el idioma, en las tradiciones, en las comidas, en la religión, ¿sí? Y que va a ser significativo para empezar a marcar con claridad las fronteras con esos territorios que se han desprendido de lo que originalmente era Persia, porque Irán no puede reclamar a Persia, toda Persia, solamente a lo que ahora se va a constituir en su territorio. Y, ¿ah? Noble, noble. Bien. Además, en ese momento, los británicos han tomado control del territorio iraquí y el territorio iraquí que había estado así de cerca, así de vinculado con el territorio iraní, se segrega. Acuérdense que después, durante la Primera Guerra Mundial, los británicos llegan a Arabia Saudí y el que llega directamente a Arabia Saudí de los británicos es nuestro famoso Lawrence de Arabia. Y Lawrence de Arabia se hace sumamente cercano el que viene a ser, digamos, el origen o el tronco a lo que es, se llamaba Arabia, no se llamaba Saudí, a un jeque, que es el que da origen al tronco de los Sud. Y los británicos van a traer a los Sud, los van a poner en tres lugares, en Arabia, en Irak y en Jordania. Son los hashemitas, ¿sí? Son los hashemitas en Irak, en Irán
y en Arabia. Lo que pasa es que a la familia real saudí de Irak, que era el hijo mayor, uno de los hijos mayores, los mataron, a todos los mataron. Los mataron antes de que subiera al poder Saddam Hussein. Los ejecutaron, fue una ejecución sumaria, no dejaron nadie vivo. En este momento, Irán ya se ha fracturado, o sea que lo que está haciendo Reza Pahlavi es asumiendo lo mismo que asumió Ataturk. Esos territorios no vamos a pelearlos, esos territorios ya se fueron, o sea, lo que el agua se llevó. Voy a conservar el tronco, que es lo que yo puedo realmente continuar controlando como algo homogéneo. Y en 1937, por eso va a firmar tratado con Turquía. ¿Por qué? Porque los turcos habían estado en Irán. Los turcos le habían respirado en la oreja todo el tiempo a Irán, habían hecho invasiones sobre Irán, habían peleado todo el tiempo el imperio turco otomano con los diferentes imperios iraníes. Irak, porque me acaban de llevar la oreja, pues los británicos me acaban, o sea, era reconocer, ustedes ya no, ya ustedes allá y nosotros acá y no vamos a pelear. Y Afganistán, que también se lo habían llevado los británicos. Entonces, estos tratados, lo que estaban buscando era, bueno, hagámonos pasito, pongámosle freno a los británicos porque están acabando con nosotros. Estamos siendo simplemente pan con mantequilla y cómo lo vamos a manejar, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a manejar? Ya desde antes de que pasara, de llegar a ese acuerdo, Reza había empezado un proceso de llamar a una inmensa cantidad de ingenieros, de traer cerebros importados y había traído muchos de esos cerebros desde Alemania, porque Alemania estaba ofrecida, ¿sí? Sobre todo porque antes de que se lance la guerra en el 39, el gobierno de Hitler, el Hitler desde que llega al poder en el 33 ya está mirando para dónde va. Sabe que va a necesitar petróleo. Tiene que mirar hacia Irak y hacia Irán. Entonces le presta una gran cantidad de gente, cosa que a él le sirve, a el Shah, para que ellos trabajen en Irán, afianzando una relación y aprovechando para contravenir a los ingleses. Acordémonos que para Hitler, Francia no era rival, el rival era el Reino Unido. A Hitler le pasó lo mismo que a Napoleón, se obsesionó con el Reino Unido. O sea, fue su punto de quiebre, porque él empieza la guerra invadiendo, ¿sí? Invadiendo toda la invasión que va a ser, pasa Polonia, Bélgica en minutos. Él llega sobre Francia en cuestión de muy poquito tiempo. No, los franceses no estaban preparados y subestimaron y le creyeron. Mi amor, le creyeron, el mundo entero le creyó. Adolf Hitler era la figura del momento, todos le creyeron, todos. Cuando cuando se declara la Segunda Guerra, Irán se declara neutral, ¿sí? Y eso, digamos, lo hace porque tiene mucho miedo de que los británicos empiecen a sabotear la infraestructura y que Irán se vea en medio de una contienda que para él es clarísimo, no le pertenece. Es decir, no quiere que Irán se vuelva un campo de batalla donde se enfrenten los europeos. A pesar de esto, ¿sí?
los británicos van a seguir manteniendo digamos, la presencia en Irán y esa presencia se vuelve crítica, fundamental para que los británicos y los aliados ganen la Segunda Guerra Mundial porque Alemania se lleva todo el petróleo de Irak. La Segunda Guerra Mundial, los alemanes promueven, o sea, voy a barajar. 1939. Hitler arranca la guerra. Irán está en el medio. Tiene ingenieros alemanes y presencia británica en toda su infraestructura de petróleo. Y deciden mantenerse neutrales. Cuando Irak se decante hacia Alemania, el que le va a proveer el petróleo a los británicos y a los aliados es Irán. Irán. Irán a los británicos y a los aliados, Irak a los alemanes. Los alemanes se mantuvieron vivos en la Segunda Guerra hasta que digamos, hasta que creo que fueron los británicos, boicotearon y dañaron parte de la infraestructura petrolera iraquí. Sí, todo el trabajo, todo el movimiento, tanto de los aviones alemanes en Alemania como en el Pacífico, buena parte se hizo con el petróleo iraquí. Es que estos dos países van a ser claves en el desarrollo de la historia contemporánea justamente por eso. Y es que Rashid Ali es el que se levanta en contra de los ingleses a favor de los alemanes en Irak. Porque en Irak está pasando lo mismo que en Irán y más. O sea, en Irak sí que es cierto que los británicos se llevan el petróleo a ni siquiera precio de huevo, regalado. Bien, cuando entran los alemanes en la famosa expedición o la famosa batalla Barón Rojo, que es cuando pues nadie lo esperaba, el primero el que no se lo esperaba era Stalin, pero miren lo que es eso, ¿no? Se ganó la URSS en una rifa. Esa operación Barón Rojo fue muy exitosa en sus primeros movimientos y fue muy cruda, fue violenta. Si una cosa fue absolutamente violenta, fue la entrada de los alemanes sobre Rusia. Y en ese momento, ¿sí? Gran Bretaña y la Unión Soviética en conjunto le solicitan a Irán que saque a los ingenieros alemanes que están en su territorio. Pero Reza Pahlavi dice, no lo voy a hacer porque como buen hombre fuerte, aunque él se ha declarado neutral, le cae mejor los alemanes que los británicos y los rusos, porque a los británicos y los rusos los ha tenido bailando en la sala, mientras que los alemanes han llegado de a poquitos. Esa situación se va a volver muy en su contra porque tanto los rusos como los británicos invaden Irán. Inmediatamente invaden Irán y la presión sobre Reza Shah es tan grande que tiene que abdicar en 1941. Ay, no iban a renunciar al petróleo. Si renunciaban a Irán, renunciaban a ganar la guerra. Es que es lo mismo que está pasando hoy en día. Uno piensa que esto no pasa tan fácil. Llevar petróleo de un lado al otro no es tan fácil. Irán tiene además esas salidas maravillosas sobre el Golfo Pérsico. Entonces, es algo absolutamente grande. Voy a dejar ahí. Ah, no, 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 ya se llamaba Irán. Me disculpo, pero ya se llama. Es que te digo, PowerPoint no me deja corregir. Voy a dejar ahí la próxima semana, pero